Bueno, pues son las 8:05. Creo que por respeto a los que ya estamos presentes, pues debemos empezar. ¿Alguien va a presentar, Juan? Estoy yo, mero. Ok, adelante, Juan. En el nombre del Padre, del Hijo, del En nombre del Espíritu Padre, del Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se Se renovarán renovarán todas las todas cosas. las cosas. Padre Dios, que adoctrinaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus dignos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Pablo Apóstol, santo patrono de los cursillistas, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Bueno, el día de hoy nos acompaña Lidia Maribel Medina Mancillas. Ella pertenece al centro de San Joaquín, es la encargada de la escuela y hizo su cursillo el número 1241. Y pues tenemos el gusto de que nos dé la clase del día de hoy. Se trata de San Pablo, estamos estudiando a nuestro santo patrono. Ahora la carta a los tesalonicenses y a ver qué nos dice a los dirigentes del movimiento de cursillos de cristiandad. Somos todos tuyos, Lidia, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a empezar. De antemano, ¿verdad? Les comparto, tengo relativamente poco tiempo en el movimiento. Sé que muchos de ustedes ya tienen 15, 20 años por acá. Entonces, pues bueno, de antemano una disculpa por las omisiones o demás que tenga dentro del desarrollo del tema. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver la carta de San Pablo a los tesalonicenses y también lo que nos quiere decir también a nosotros como dirigentes del movimiento de cursillos de cristiandad. Pues bueno, como introducción a la carta, podemos decir que este es uno de los textos pues más antiguos que tiene el Antiguo Testamento y pues bueno, también dentro de lo que estuve por ahí documentándome dentro del tema de la carta, pues nos decían, ¿verdad? Como es de la primera carta que San Pablo escribe, pues todavía en su forma de redacción o de cómo se dirige al pueblo de Tesalónica, pues es un tanto verde, ¿no? Todavía, porque se está formando, ¿no? En esta forma de evangelizar también por medio de las cartas. También en esta carta, pues bueno, se considera que quizás San Pablo estuvo con el pueblo de Tesalónica alrededor de 3 a 6 meses aproximadamente, y un año después de que él ya deja de estar con esta nueva iglesia de Tesalónica, pues es cuando manda a Timoteo, si mal no recuerdo, y pues bueno, lleva esta carta, ¿no? Ya a su regreso de Timoteo de ver a los tesalonicenses y que le comparte cómo se encuentra esta nueva iglesia, es que San Pablo se anima a escribir este documento. Y pues bueno, dentro de esta carta, San Pablo les habla acerca de las exigencias morales, acerca de una exhortación a que seamos santos, de que se mantengan despiertos como personas que esperan pues un fin mayor, ¿verdad? Algo mejor. Y también dentro de esta carta nos empieza a introducir acerca de la resurrección de los muertos y también pues invita a una oración constante y a preocuparse justamente por los miembros más pequeños de esta comunidad. Entonces, pues bueno, la forma en que voy a manejar el tema es de que literalmente dimos copy-paste a la carta y de ahí voy a ir platicando algunos versículos que me parecieron interesantes y que me hicieron reflexionar un poco acerca ya sea de la metodología o del querigma o de los diferentes tiempos del cursillo o del diferentes tiempos de que nos habla de cómo aterrizar la estrategia o el método. Pues bueno, dentro del capítulo 1, que es donde San Pablo comienza la carta y los saluda a los tesalonicenses, pues les dice, ¿verdad?, que los tiene presentes siempre en sus oraciones. Y esto me hace recordar acerca de que justamente la oración es un pilar que tenemos nosotros los cursillistas. Nos habla de esta intendencia espiritual o las palancas y que tiene que ser esta oración personal, comunitaria, sincera y permanente. Después San Pablo, dentro de este mismo saludo, habla acerca de las virtudes teologales y nos dice, ¿verdad? Les dice a este pueblo de Tesalónica que por su fe, que produce frutos, su amor, que sabe actuar, su espera en Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. Y me hace reflexionar a mí, ¿verdad? ¿Qué tantos frutos estoy dando? ¿Cómo está mi fe? ¿Soy coherente con lo que estoy haciendo, con mi vivir
en la vida de la gracia, y también desde luego pues cómo está mi acción, o sea, me voy preguntando, me voy cuestionando cómo están estas tres virtudes teologales en mi diario vivir. Y también me hace reflexionar acerca de cómo está mi esperanza, si realmente está mi esperanza en esos momentos de desaliento que me anima cuando hay dificultades, ¿verdad? Continúa San Pablo y dice que él no se olvida en qué circunstancias fue llamado o le fue entregado la buena nueva del Evangelio a esta comunidad de Tesalónica. Y también nosotros, ¿verdad? Nos recordamos pues cómo fue ese dulce llamado que tuvimos al cursillo en medio de diferentes tribulaciones, en medio de diferentes problemas, cómo el Señor nos fue hablando y nos hizo esa invitación a confrontarnos con él cara a cara en ese encuentro, ¿verdad? Y también les habla que durante esa estancia que él estuvo con ellos, se produjeron muchos milagros y mucho Espíritu Santo, al igual que durante el desarrollo del cursillo, el Señor permea y pues bueno, derrama abundantes frutos sobre nosotros que estamos en el equipo de servicio, en el equipo de cocina, pero sobre todo en los cursillistas, ¿verdad? Y al transcurrir las horas y los días, vemos cómo el Espíritu Santo se va manifestando y va transformando esos corazones, nuestros corazones de piedra, y nos va poniendo un corazón blando, un corazón dispuesto a las nuevas enseñanzas, que en ocasiones a veces son nuevas para algunos y para otros a veces es simple, sencillamente un refresh acerca de nuestros compromisos de bautizados. Continúa la carta y dice que a su vez se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor. Cuando recibieron la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes. Y aquí yo me puse a reflexionar acerca de cómo me veo yo mientras estoy sirviendo, mientras estoy dando mi rollo durante esos 3 días del cursillo. Y también eso me hace recordar que finalmente pues nosotros durante esos días somos esa cara de la iglesia que nuestros hermanos tienen. Y también es un llamado a recordarme que debo de esa alegría, de esa fe, esa esperanza que irradio durante esos días sea algo que me acompañe durante toda mi vida, ¿no? Porque recordaba que finalmente no he asistido a muchos cursillos dentro del equipo de servicio, si mal no recuerdo han sido solamente 2 y 1 en la cocina, pero finalmente, pues cuando nos topamos algunas de esas chicas, pues en la calle, en la misa o etcétera, pues ellas buscan en nosotros ese rostro amable que vieron durante esos días del cursillo. Entonces, finalmente no debemos de olvidar que finalmente somos parte de ese testimonio que necesitan también nuestros hermanos para animarse en su diario vivir y vivir siempre, ¿verdad? Con esa alegría de ser cristianos a pesar de las tribulaciones. Y recordando que pues también esos hermanos en Cristo que salen de los cursillos, pues también ellos tienen que ser esos modelos para sus ambientes y para todos a su alrededor, ¿verdad? Esa gracia que se derrama, pues tiene que ser compartida. Continuando, nos habla que dice San Pablo que durante su paso por Tesalónica les dijeron verdades que tenía y que no tenían propósitos sucios y que nunca hubo engaño en sus palabras o en su doctrina y que ellos eran acreditados por Dios mismo, que su predicación procuraba agradar no a los hombres sino a Dios y que tampoco buscaban que la gente pues le rindiera honores, ¿verdad? Sino más bien que se llevaran bien y que tuvieran ese testimonio de fe. Y en el cursillo, pues igual pasa lo mismo. También se recuerdan o se dicen muchas verdades acerca de nuestra fe. Y también estamos acreditados a decirlas, estamos acreditados porque finalmente recordemos que nuestro movimiento tiene un reconocimiento canónico, pero también esto implica un gran compromiso a respetar el método y también a respetar la estructura que tienen los rollos. Y desde luego también para respetarlo requiere de nuestra obediencia y me recuerda la importancia que tiene la figura del rector, que finalmente es quien nos va guiando durante nuestra preparación para el cursillo y que a su vez ellos y ellas se tienen que apegar a este método y nos tienen que recordar cuáles son los objetivos que en cada uno de los rollos se tienen que tocar y nos tienen que a veces pues centrar, ¿verdad? También a nosotros,
porque a veces queremos decir alguna vivencia que es muy hermosa o que nos llegó mucho a nosotros, pero finalmente no es lo que se busca, al menos en ese rollo. Entonces también es importante recordar eso, que tenemos ese compromiso muy fuerte de transmitir lo que el Señor quiera que transmitamos a través de nuestro rollo o a través de nuestro cargo en el cursillo. No es lo que nosotros querramos decir, ¿no? Es esa docilidad a servir al Señor. Y también recordar que el hecho de estar enfrente al momento de un cursillo, pues nos tiene que ayudar a trabajar en nuestra humildad, a hacernos realmente más pequeños, porque finalmente durante esos días somos solamente servidores, somos instrumentos del Señor. Y por eso recordamos las palabras de San Pablo, o sea, no buscamos honores, sino más bien simple y sencillamente el servir al Señor con nuestro trabajo. Continuando con este capítulo 2, nos habla que estábamos dispuestos no a darle solamente el evangelio, sino también nuestra vida si es preciso. Y yo me remonté a una de mis carpetas y yo recuerdo que estaba una oración, que es la oración del dirigente. No sé si dentro de las carpetas de ustedes también venga. Supongo que cada rector luego tiene sus formas, pero me llamaba particularmente la atención este párrafo que dice: Dios mío, convierte nuestras almas en almas abnegadas, que sepan sacrificarlo todo a tu causa, nuestro tiempo, nuestras facultades, nuestra salud y aún nuestra vida, si eso es preciso. Entonces, bueno, me recuerda a ese llamado, ¿no? Que gracias a Dios ahorita no nos ha pedido la vida, pero pues bueno, ¿verdad? Tener siempre también esa disposición por el evangelio, ese celo apostólico de siempre defender también nuestra fe. Y pues bueno, cuando la primera vez que leí esta oración y sobre todo este párrafo, pues la verdad sí me impactó mucho porque dije, bueno, pues sí es cierto. O sea, el seguimiento de la fe también a veces implica el dar la vida, como San Pablo, nuestro santo patrono, pues también la dio. Bueno, también nos habla de que ellos, el pueblo de Tesalónica, pues eran testigos, y Dios también, de que la conducta que Pablo y Timoteo tuvieron durante los días que pasaron con ellos, pues fue buena, fue reprochable y fue irreprochable y fue también correcta. Y nos habla acerca del testimonio, de nuestro testimonio, que debe de estar permeado en los 3 tiempos del método, y que finalmente es el primer eslabón para la actuación posterior, que viene siendo pues la parte del poscursillo, ¿no? El que realmente se note que vivimos una vida de la gracia. Y también los exhorta San Pablo, les dice: los animamos y los urgimos a que lleven una vida digna de Dios. Y también eso es importante, el cómo nosotros como dirigentes, además de urgirnos primeramente a nosotros a vivir esta vida de la gracia y a continuar en un peregrinar hacia la santidad, pues también tenemos que hacer lo mismo con estas almas que también nos fueron encomendadas en los diferentes cursillos en los que hemos participado. También nos habla acerca de las persecuciones y también nos recuerda esta parte de cómo al ser señalados, pues también nos hacemos imitadores de Cristo. Dice: de hecho, hermanos, ustedes imitaron en Cristo Jesús a la Iglesia de Dios de Judea, pues han sido perseguidos por sus compatriotas. Entonces, pues bueno, esto nos debe de reconfortar cada vez que recibimos alguna crítica de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, que dicen: ay, pues ustedes que se la pasan en la iglesia o esto, lo otro. Pues bueno, finalmente ofrecerlo al Señor, porque bueno, es parte de que vamos peregrinando, ¿no? Y que vamos haciendo, esperemos que vayamos haciendo las cosas lo mejor posible. Y también nos habla de que ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante Jesús nuestro Señor cuando venga. Y pues bueno, también yo creo que ese mismo gozo del que habla San Pablo, también nosotros lo hemos sentido cuando vemos durante estos días del cursillo cómo las cursillistas o los cursillistas van transformando su vida. Y finalmente, pues ese es nuestro mejor aliciente, el ver cómo esas almas se van abriendo a esa gracia del Señor que está ahí, esperando a que simple y sencillamente nosotros tengamos esa buena disposición. En el capítulo 3 nos habla y nos dice que él debía fortalecerlos y animarnos en la fe, refiriéndose a Timoteo cuando lo envía, y que los anime en la fe para que nadie se deje conmover por las tribulaciones. Y en el cursillo, pues bueno, es esta figura de los sacerdotes, esta figura de autoridad que nos ayuda
a no caer, que nos fortalece y que nos anima en la fe a seguir adelante, ¿verdad? Que también nos hace sentir ese abrazo del Padre Misericordioso cuando acudimos a la confesión durante este lapso del cursillo, ¿verdad? Y también nos vuelve a hablar el tema de la persecución, que está presente siempre en nuestro vivir cristiano. Y también habla, ¿verdad?, que como Timoteo va, porque justamente él vela por esa fe de este pueblo de Tesalónica, porque dice, no fuera que el tentador los hubiera hecho tropezar. Y es acá donde recordamos acerca de este acompañamiento que nosotros tenemos que realizar con las damas y los caballeros cuando termina su cursillo, porque la tentación está a la orden del día. Entonces, si nosotros que estamos un poco más cerca o que tratamos de tener nuestro tripié lo más derechito posible, pues sentimos diariamente estas tentaciones, pues continuadas nuestros hermanos cuando apenas van saliendo del cursillo y que tienen toda la disposición por vivir la vida de la gracia, pero que finalmente el mundo, ¿verdad?, también te va jalando nuevamente. Entonces, por eso tan importante ese acompañamiento. Entonces, si ya San Pablo en aquellos tiempos lo hacía y mandó a Timoteo, pues bueno, nosotros somos también esas extensiones de los brazos y de las manos del Señor para estar ahí al pendiente de todos nuestros hermanos que hemos acompañado en sus cursillos. También nos dice que el Señor nos haga crecer más y más en el amor que nos tiene unos a otros para que seamos santos y irreprochables. Y aquí yo me pregunto también cómo está nuestra fraternidad en los diferentes centros. Si bien es cierto, con la pandemia pues ha sido pues más complicado el poder tener esa cercanía que teníamos antes cuando íbamos a nuestras escuelas o cuando nos veíamos cara a cara en nuestras reuniones de grupo. Gracias a Dios que se han comenzado a activar algunas de ellas en presencial y demás, pero finalmente también es importante saber cómo está esa fraternidad. Y si nos hemos enfriado un poco, pues bueno, siempre es buen momento para dar un mensajito, para mandar un audio, hacer una llamada a nuestros compañeros y también a las damas y a los caballeros con los que hemos compartido algún cursillo. También nos dice, aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Bueno, pues siempre ahí va a haber cosas que mejorar y siempre va a haber pues ese pecado, esa pasión dominante que a veces nos quiere ganar y a veces nos gana, pero pues bueno, tenemos que volver a levantarnos por la misericordia de Dios y pues bueno, dentro del movimiento pues nos ofrecen estas formas de perseverar como lo que es la ultrella, las reuniones de grupo, pues que nos ayuda para no quedarnos estancados y al contrario nos anima a unos y a otros pues a tener nuevos progresos. También les habla mucho acerca de rehuir de la fornicación o del pecado, justamente porque en esos tiempos en la ley judía y en ninguna ley del momento pues les prohibía el tema de la fornicación. Entonces por eso que durante esta carta vamos a verlo en diferentes momentos que lo habla, ¿no? Pero bueno, finalmente también es esa parte de cumplir la ley del Señor. Y dice también que el Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, de llevarnos bien con el hermano, de no hacer negocios ilícitamente. Y pues bueno, es esa parte de que el saber, de Está conocer, hablando más que nada de la fe, ¿no? de conocer la ley de Dios, pues siempre nos compromete y pues nos tiene que ayudar en ese crecimiento espiritual. Bien, también nos habla acerca de un amor mutuo de hermanos, nos vuelve a recargar la parte del amor, del amarnos entre hermanos, entre prójimos, y también dice, ya lo practican, pero los invito a hacer todavía más, ¿no? A seguir con esa fraternidad, con ese cariño que se nos note. También nos dice, no deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Y pues bueno, aquí la reflexión por todo este tema también de pandemia y demás, pues me hace reflexionar acerca del duelo y de cómo cuando uno vive la vida de la gracia, pues no es que no duela el pasar por algún duelo, por ya sea fallecimiento, por pérdida de trabajo, por un montón de pérdidas que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, finalmente cuando uno lo vive desde el punto de vista de la fe, es más llevadero. Nos hacemos más conscientes que ese dolor pues lo podemos ofrecer o aunar al padecimiento de nuestro Señor para que a su vez también nuestro padecimiento se haga más ligero. Y también recordando que finalmente pues todo es transitorio y que vamos de paso, ¿no? Por eso
somos peregrinos, ¿no? Y hay una alegría aún mayor que nos espera. También, pues bueno, esto es lo que quería compartir sobre el capítulo 4. En el capítulo 5 nos dice, no necesitan que se les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Aquí hace este comentario San Pablo porque hay algunas inquietudes en los tesalonicenses por el tema del fin del mundo, que es un tema que todavía en nuestros días, ¿verdad? Nos preocupa cada vez que vemos calamidades fuertes, decimos, ay, yo creo que ya se va a acabar, pero aquí nos dice, ¿verdad? Pues no, o sea, no se sabe el día y la hora, ¿verdad? Pero también nos hace reflexionar, bueno, realmente estoy en la luz, porque aquí dice, ¿verdad? Que el día del Señor llegará como un ladrón en plena noche. Entonces yo estoy del lado de la luz, estoy preparado para ese día del Señor, estoy realmente viviendo mi vida de la gracia y los sacramentos, o estoy en mi zona de confort, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo? Y ya después de todo este tema, de todo este tiempo de reflexión que hemos tenido en casa, pues recordar cómo estamos viviendo, ¿no? Si estoy en la luz o no lo estoy. Y pues también sigue hablando de esto mismo, por eso dice, pero ustedes hermanos no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá. Entonces no durmamos como los demás. Entonces esta exhortación a no dejar nuestras prácticas del estudio, de la piedad y de la acción para que cuando llegue este día del Señor que llegará, pues no, si nos toca estar vivos, pues bueno, estar siempre alertas. También nos dice, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues bueno, habla de esta fe que crea un clima de confianza que favorece la realización de nosotros como personas humanas, ¿verdad? Mientras la sola religiosidad pues no nos lleva a este encuentro realmente personal con Dios. Nos habla acerca de cómo tiene que ser vivida nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza en Dios, recordando que tenemos pues unos bienes en el cielo que son aún mayores. Que si bien es cierto cuando empezamos en este caminar de la vida de la gracia, o que nuestra familia cuando empieza a ver que estamos en este peregrinar, pues a veces no entiende muy bien, que a veces uno empieza a disfrutar, a saborear más las cosas del Señor y no tanto las materiales, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es esa invitación a seguir gozándonos en las cosas del Señor. Y también habla nuevamente de animarse mutuamente y de edificar juntos como ya lo están haciendo. Y nos dice que se muestran agradecidos con los que trabajan para ustedes, los que dirigen en el Señor y los corrigen. Y en esto principalmente pues nos habla acerca de orar por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que ellos siempre están al pendiente de nosotros. Muchos de ellos son ya amigos nuestros y también a mí me hace recordar, bueno, pues realmente en este tiempo que a lo mejor no tenemos tanta cercanía con ellos como cuando estamos en el cursillo y que les hablamos para que nos apoyen de diferentes formas, pues cómo ha estado también esa amistad con los sacerdotes. Realmente les he mandado un mensajito para ver cómo están, sigo orando por ellos, me preocupo de si necesitan algo y en lo que podamos apoyarles, pues hacerlo. Es también a lo que me lleva a la reflexión esta parte del capítulo 5. También nos dice, reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal. Y aquí es donde empiezo yo a meditar. Bueno, pues realmente corrijo al que estoy viendo que tiene algún área de oportunidad, pero lo corrijo de forma fraterna, ¿verdad? Que es la invitación a corregir en la fraternidad. Enseño al que no sabe o que tiene dudas sobre la fe. Pues bueno, eso también son cosas que me quedan para la reflexión y espero también a ustedes los haga reflexionar un poco. Y también nos habla pues de evitar esa venganza, ¿verdad? De evitar que cuando alguien pues, porque está también en ese crecimiento de la fe, pues nos hace algo, pues simple y sencillamente pues desearle siempre el bien y orar por su conversión. Nos habla de estar siempre alegres y de orar sin cesar y me acuerdo de esta frase fuerza de un santo triste es un triste santo. Entonces, pues bueno, nos vuelve a recordar San Pablo la parte de la alegría. Y dice, no apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno.
eviten toda clase de mal donde quiera que lo encuentren. Y aquí yo reflexiono acerca de las cosas que comparto en redes sociales, más en nuestros tiempos que estamos llenos de noticias que no son muy alentadoras. Pues bueno, realmente, ¿qué es lo que yo estoy compartiendo? Comparto cosas que son objetivas, ya sea en temas generales o en temas de fe, o me preocupo realmente por documentarme, por ver si lo que dicen que dijo, por ejemplo, el Santo Padre es correcto o no. Entonces también es una exhortación que les hacía en aquellos tiempos San Pablo a los tesalonicenses para que fueran objetivos con la información o con lo que escuchaban. Igual sigue siendo esta exhortación muy vigente para nosotros, el ser objetivos con lo que compartimos, sobre todo lo que tenga que ver con temas de la fe o de la iglesia. Dice que el don de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo nuestro Señor. Y es con lo que San Pablo termina su primera carta. Después viene la segunda carta a los tesalonicenses, que como parte de la introducción se nos comenta que es un mismo documento, que realmente nunca hubo dos partes, siempre fue uno solo, pero pues bueno, por temas de evangelización y por temas que así se prestaba mejor en aquel momento, es que encontramos dentro de la Biblia el documento separado, pero finalmente pues sigue siendo un documento escrito por San Pablo y que tiene toda la validez que debe de ser. Entonces, pues bueno, dentro de estos 3 capítulos que tiene esta segunda carta, vamos a ver que al inicio de los primeros capítulos es muy similar a lo que ya platicamos dentro de la primera parte. Entonces, trataré de enfocarme solamente en los versículos que difieren y que también nos dejan otro tipo de enseñanza. Bien, el capítulo 1 nos dice: nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Y entonces, pues bueno, aquí nos habla de la influencia de esta vivencia fundamental, de lo fundamental cristiano en la sociedad, es decir, es un esfuerzo por impregnar de espíritu y criterios cristianos nuestros ambientes y las estructuras, ¿verdad? Para realmente que nos lleve a una vertebración de cristiandad. Entonces, pues bueno, aquí San Pablo les habla acerca de cómo ellos eran ejemplo para otras iglesias que también estaban en formación y por eso dice, por eso ustedes son nuestro orgullo, porque eran también como ese ejemplo a seguir. También habla acerca del castigo, ¿no? Del castigo para los que persiguen a la iglesia. Dice: castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al evangelio de Jesús, nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Bueno, aquí nos habla acerca de cómo pues la iglesia nos tiene que llevar al seguimiento de las cosas de Cristo. Dentro de la iglesia nos tiene que llevar a una salvación, pero es una salvación que tenemos que ganarnos, que tenemos que estar día a día al pendientes de no caer en la tentación, y si nos caemos, volvernos a levantar, ¿verdad? No es un privilegio el de que, bueno, ya estoy aquí y pues ya como soy cursillista me voy a salvar. Pues no es cierto, ¿verdad? Es un peregrinar día a día para poder merecer y llegar a esa gloria con el Señor. Dentro del capítulo 2 nos hablan acerca de las fuerzas antirreligiosas que ya están obrando secretamente. Bueno, yo creo que en nuestros días vemos, no en los secretos, sino hasta en el día y en todas partes, cómo estas fuerzas antirreligiosas están cobrando fuerza y cómo estas fuerzas antirreligiosas pues se están metiendo cada vez más en nuestras familias, en el derecho a la vida, en las diferentes etapas. Entonces, pues bueno, es un llamado a estar alertas, porque si desde aquel tiempo, ¿verdad? Y desde siempre el enemigo está ahí acechando, pues bueno, tenemos que estar siempre alertas, despiertos y siempre procurando pues hacer algo para tratar de contrarrestarlo en lo que nos toque, ¿verdad? También nos dice: mantengámonos firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Entonces nos habla acerca de que si realmente
es firme mi fe, ¿verdad? A pesar, por ejemplo, de la pandemia, si estoy guardando las tradiciones de la iglesia, lo que viene siendo los dogmas, la moral, la liturgia, la disciplina y la acción pastoral. Entonces, me recuerda o me hace reflexionar, bueno, cómo realmente estoy viviendo dentro de este tiempo, cómo he estado viviendo mi vida dentro de la iglesia. O sea, realmente estoy al pendiente de las cartas pastorales que se han escrito, ahora que he tenido tiempo para leer, por ejemplo. Realmente, ahora que estoy en casa, me he dado tiempo para ver la misa diariamente, para rezar mi rosario, para hacer mis oraciones de la mañana o de la noche, para seguirme confesando, también eso es algo importante, ¿no? También nos dice en el capítulo 3, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor prosiga su carrera y reciba honor como pasó entre ustedes. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que la palabra del Señor prosiga su curso? Si bien es cierto, durante estos meses no hemos tenido cursillos, pero eso no quiere decir que dejamos de evangelizar. Evangelizamos, como ya hemos visto durante estos capítulos, pues bueno, con mi testimonio, con mi oración, con mi fraternidad. Y nos dice, el Señor es fiel a ustedes, los fortalecerá y preservará del maligno. Entonces yo creo que en estos días, en estos meses hemos visto cómo la mano del Señor nos ha cuidado a todos. Algunos pues a lo mejor han pasado por pérdidas, pero finalmente a pesar aún y en esos dolores tan fuertes, yo sé que han sentido esa mano protectora y amorosa del Señor. Que el Señor fije sus corazones en el amor de Dios y la perseverancia en Cristo. Nos vuelve a recordar la parte de perseverar en las cosas del Señor. Y nos dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y yo esta frase la trato de traslapar a la parte del alimento que da vida a la Eucaristía. Y también me recuerda acerca de mi trabajo dentro del MSC. Y me recuerda, bueno, a ver cómo estoy trabajando aún en estos tiempos de pandemia, en los 3 tiempos que tenemos, ¿no? Que nos marca el método, que es el precursillo, el cursillo y el poscursillo. ¿Cómo estoy en esta búsqueda y selección de candidatos aún en esta pandemia? ¿Cómo estoy viviendo en mis ambientes, verdad? Estoy realmente también apoyando a esas chicas que vivieron un cursillo con nosotros. No lo estoy haciendo, bueno, pues estamos a tiempo. Y desde luego también el seguir viviendo nuestras ultrellas y nuestras reuniones de grupo, ¿no? A pesar de estas situaciones. En el capítulo 3 nos dice que el Señor de la paz les dé su paz en todo tiempo, en todo, y que el Señor esté con todos ustedes. Y pues bueno, ya con esto estoy terminando lo que viene siendo el tema. Muchísimas gracias a todos por su atención y pues bueno, espero haber cumplido con el objetivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lidia, por compartirnos este tema. Pues nos pones un ejemplo, yo creo que a muchos, porque no se necesita tener muchos años en el movimiento para poder participar, como nos estamos dando cuenta. Le damos gracias a Dios por tu vida y por la enseñanza que nos dejas. Tenemos tiempo, Germán, para hacer unas pequeñas